Ante todo, agradecer primero, bueno, al equipo coordinador del evento, también a ustedes, bueno, profesores y coordinadores también que están en todo este evento, y darle gracias también una vez más, ¿no?, por haberme invitado para compartir esta experiencia educacional, ¿no?, como tal con los estudiantes, esta experiencia didáctica. Mi nombre es Elio Armando Cable Fernández, yo soy docente de matemática de la Unidad Educativa Bilingüe Leonardo da Vinci, acá en la ciudad de Manta, Ecuador. Y también, bueno, estoy terminando ya el doctorado en Tecnología Informática y Comunicaciones en la Universidad Nacional de Piura, en Perú. Esta vez, bueno, les traigo un tema que es el uso del juego 3 en raya como una estrategia didáctica en las matemáticas para la multiplicación de binomios y también para aplicarla en lo que es la factorización de trinomios. En el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no?, en las matemáticas juega un papel fundamental en casi, es decir, es un pilar fundamental en casi todas las ramas del conocimiento, ¿no? No solo desde tempranas edades hasta el nivel universitario, donde se va fomentando este conocimiento tanto de razonamiento lógico del estudiantes, de habilidades como tal para la toma de decisiones, también para la resolución de problemas. En cuanto, por ejemplo, al autor Montenegro y otros autores en el 2009, ellos concebían, ¿no?, que las matemáticas se deben concebir con el modo en que el educando incorpora el nuevo conocimiento, apoyándose en sus conceptos, presentaciones simbólicas, símbolos y en la manera didáctica, ¿no?, como tal en que imparte los contenidos. Por otra parte, Guzmán y otros autores en el 2015 señalan que la enseñanza adecuada en las matemáticas influyen positivamente en el desempeño académico. También Blasco en el 2021 dice que las matemáticas actúa como un vehículo para cultivar lo que es la parte de la inteligencia en los estudiantes, y hace un esbozo de esta importancia, ¿no?, que lleva a cabo las matemáticas, no solo como asignatura, sino también como base para otras asignaturas, otras áreas de conocimiento. Ahora, ¿qué ha pasado y que actualmente en algunos de los casos también sigue ocurriendo, ¿no?, es impartir esta enseñanza de las matemáticas bajo unos métodos tradicionales, como lo veíamos desde hace algunas décadas atrás. En cuanto a eso, Valero y González en el 2021 plantean que estos métodos tradicionales como tal tienen como características la memorización, estar memorizando lo que es la parte de un proceso o de algún concepto en específico, una repetición mecánica de esta parte, pero ahí juega un papel, como digo yo, un poco en contra, en que en el estudiante esta parte memorística como tal pasa el tiempo y luego esto se va olvidando, no se practica, a veces ni se recuerda bien del contenido. Una de las consecuencias, ¿no?, que trae estos métodos tradicionales es la falta de comprensión como tal de algún concepto en específico, también dificultades en entender algún procedimiento, algún método o cómo llevar a cabo una resolución de problemas, dado algunas alternativas, ¿no?, que tengan de acuerdo, ¿no?, al nivel académico. Entonces, esta parte es muy importante destacar, esta parte de los métodos que aún todavía en algunas literaturas e incluso también algunos docentes todavía se afianzan, se arriesgan a estar en estas partes de métodos tradicionales, en esta enseñanza matemática de métodos tradicionales. Otra de la descripción problemática también encontrada en la investigación que se llevó a cabo acá en la institución fue la parte de cómo ver la falta de recursos didácticos, ¿no? Por ejemplo, Aroca y Balcázar en el 2024 plantean que esta falta de recursos didácticos, es decir, trae como consecuencia o como resultado una experiencia educativa monótona y también una desmotivación en la parte del estudiante de ver prácticamente estos ejercicios y volver a ver los mismos ejercicios sin algún intensivo
sin no sé, alguna metodología innovadora que pueda llamarle la atención a los estudiantes. Por eso es de vital importancia para todos los docentes, fundamentalmente para la parte del área de matemáticas, que llevan muchos procesos y algoritmos matemáticos, ¿no? Tener como objetivo estos métodos innovadores, algunas alternativas, algunas dinámicas pedagógicas, con el objetivo de diversificar un poco la parte de la forma en que el estudiante aprende, ¿no? O en que el docente transmite su conocimiento. Es muy importante esta parte y la implementación, por supuesto, esto tiene que estar bien unido, no solo es el docente, más o menos es algo triangular, ¿no? El docente, la institución educativa con sus recursos y todo, y el estudiante. Entonces todo tiene que ir fluyendo para poder dar como tal una educación o una enseñanza matemática de excelencia, ¿no? Como tal. Acá en el Ecuador existen algunas editoriales que venden estos libros de matemática para la parte del bachillerato, que fue donde se enfocó nuestra investigación, como es el caso de la parte de ediciones de SM, Santillana, el grupo editorial Don Bosco. Este libro que está aquí en el centro es el libro que trabaja el Ministerio de Educación gratuitamente acá en el Ecuador. También la parte del editorial Edinum, y por supuesto existen algunos docentes que, de acuerdo a nivel y todo, continúan usando la parte de el álgebra de Baldor, que es un docente profesor cubano, el cual creó este libro Álgebra de Baldor, que ha tenido muchas variaciones con mejoras y todo, pero estos libros fundamentalmente son los que se utilizan acá en el Ecuador, por citar algunos ejemplos. Ahora, ¿qué pasa? Que en los contenidos que nosotros nos centramos, ¿no? En la investigación, estos libros en común lo que tenía era prácticamente no había métodos un poco motivadores para el estudiante, simple y llanamente venían estructuras así mismo un poco mecánicas, algo que ellos se tenían que aprender de memoria, el procedimiento como tal. Y entonces en esa parte nos dimos un poco la tarea, ¿no? Investigando, viendo algunas cosas, algunas metodologías, en las cuales una de las metodologías que hace algunas décadas ha revolucionado un poco esta parte de docencia, que viene siendo el aprendizaje basado en juego. Entonces, incrementar, ¿no? esta metodología también en las partes de las matemáticas. El autor, por ejemplo, Zavala en 2000 y otros autores en el 2020 plantean que esta metodología, que es basada en juego, proporciona un entorno donde los estudiantes pueden experimentar, explorar y aprender de una forma más dinámica e interactiva. Por otra parte, Garis plantea que facilita la comprensión de conceptos matemáticos complejos al permitir que los estudiantes estén interactuando constantemente de manera práctica y divertida, ¿no? Como tal. De otra forma, también el autor en el 2014, Hammerich y otros autores también plantean en su artículo que esta metodología basada en juegos y aplicada en las matemáticas desarrolla habilidades críticas como la resolución de problemas, el razonamiento lógico y la creatividad. Bueno, lo que constituye también a un aprendizaje un poco más profundo, duradero y que se queda como tal en el estudiante al realizar este tipo de prácticas o al llevar estos juegos en la práctica didáctica. Entonces, dos de los contenidos, ¿no?, que nosotros debemos abordar en primero de bachillerato acá en la institución Leonardo da Vinci es la multiplicación de binomios y factorización de trinomios. Pero dentro de estas literaturas que anteriormente les mencioné, viene explicado, pero explicado de forma mecánica, de una forma un poco memorística, cómo resolver, por ejemplo, en la multiplicación de binomios, cómo resolver un cuadrado de binomios. Muchos de los estudiantes, como vienen de años anteriores, se lo aprendían de forma de memoria, memorísticamente, que
el cuadrado del primero más el duplo del segundo más el cuadrado del último término. Pero entonces cuando ya veían que no solo era el cuadrado que teníamos que ver, es decir, por ejemplo, binomios conjugados, cómo resolver estos binomios conjugados, cómo resolver los binomios, ya sea con un término común o términos diferentes, entonces se les complicaba un poco aprenderse, ellos memorizaban los nombres de cada método, de cada binomio, de cómo era, y luego entonces se equivocaban un poco a la hora de realizar el proceso, ¿no? En el caso de la factorización de trinomio también detectamos como tal esta parte que bajo las estructuras, ¿no?, de x cuadrado más bx más c o a x cuadrado más bx más c, se explicaban algunos métodos en los cuales los estudiantes podían realizar esta factorización utilizando, por ejemplo, el aspa ya sea analítico o la estructura del aspa simple como tal, también viendo métodos de tijera o cruz, e incluso aplicando también hasta el método de Ruffini, como tal, que se les llama como diferentes métodos para factorizar. Ahora, ¿qué pasa? Que hay muchos estudiantes que decían, bueno, ¿qué método utilizo? ¿Cómo lo hago? Y entrábamos en esta situación problemática de cómo entonces estructurar estos dos contenidos, cómo llevarlo a una metodología un poco más dinámica, más asequible para el estudiante, en la cual no importa el binomio, es decir, mientras estén multiplicando dos binomios o mientras estén factorizando un trinomio bajo esas dos estructuras, que le fuera un poco más fácil, más asequible el entendimiento al estudiante. Entonces, de esta manera, entonces nosotros planteamos nuestros problemas y objetivos, el cual el problema de la investigación nos llevó cómo conducir el proceso de enseñanza y aprendizaje con el uso del juego 3 en raya como estrategia didáctica en las matemáticas para la multiplicación de binomios y factorización de trinomios. Dándole cumplimiento un poco a este problema de investigación, nos trazamos el objetivo de diseñar un método utilizando el juego 3 en raya como estrategia didáctica para la enseñanza y aprendizaje de la multiplicación de binomios y factorización de trinomios en los estudiantes de primero bachillerato, que son los que recibían este contenido de tema. Entonces, ¿cómo abordamos este tema? ¿Cómo incluimos un poco la gamificación, ¿no?, de estos juegos llevados a la parte de la matemática? Y sin importar, es decir, la clasificación de los binomios, ya sea al cuadrado, conjugados, con términos comunes, con términos semejantes. Entonces, aplicando eso al método, es decir, al juego 3 en raya, también acá en el Ecuador se le conoce como triqui-traca. Entonces, los estudiantes saben, realizan mucho estos juegos en sus cuadernos y todo, y dado la observación que realizamos, entonces aplicamos este método que fue bastante efectivo. Ahora, ¿cómo se realiza el proceso? Aquí también ligamos como tal o incluimos, ¿no? En la parte de la metodología arrancamos por ahí, en la parte de los dos binomios, que son 2x más 4 multiplicado por x menos 6. Pero le pusimos entonces colores porque tenemos una diversidad de estudiantes. Hay estudiantes con autismo, hay estudiantes que no padecen de ninguna necesidad especial, pero hay otros que sí, un poco más visuales los estudiantes. Entonces ahí incrementamos la parte de arte, ¿no? Y entonces le explicamos mediante concepto y todo, bueno, al estudiante, cómo si yo mezclo el color azul y el color amarillo, ¿qué color voy a obtener? Y eso fue una de las interrogantes que empezamos al inicio de la explicación de este método, y ya los estudiantes se quedaban un poco con eso y me decían, profesor, no, es el color verde. Y yo, perfecto, entonces vamos a ver, viendo la parte de la multiplicación de binomios utilizando el método 3 en raya, miren cómo es la estructura que se lleva a cabo para multiplicar sin importar el tipo, es decir, los tipos de multiplicaciones de binomios que existen. Entonces ponemos en la primera fila, ponemos así separado por extremos, ¿no?, los binomios 2x, ¿ya?, a la parte izquierda superior, y 4 sería en la parte derecha superior. Y en la parte inferior, entonces ponemos el otro binomio, x y menos 6. Ahora les explicamos, bueno, cómo ustedes van a realizar esta multiplicación. Ya saben que si unimos estos dos colores,
igual nos va a dar como tal un color verde. Entonces lo primero que debemos hacer es multiplicar esos extremos, la primera y la tercera columna. Entonces si multiplico x por 2x me va a dar 2x cuadrado, y entonces ahí se lo pintamos de color verde para que el estudiante también, vinculando un poco también de la parte de arte que tenían de mezclas de colores, ¿no?, de los colores primarios, lograran determinar esa parte. Y la última columna entonces sería 4 multiplicado por menos 6, que me da un resultado de menos 24. Ahora, ese es el segundo paso a seguir en la parte del método. El otro paso es multiplicar los extremos de la fila. Por ejemplo, 2x por 4 me daría 8x, y en el caso de x por menos 6 me daría menos 6x. Ya, cuando llego a ese paso, entonces lo que tengo que hacer en la columna central es el cuarto paso, que es sumar o restar de acuerdo a los signos que tenga como tal en las variables del polinomio. Que bueno, ahí tenemos 8x menos 6x, me daría un resultado de 2x. Y de esta manera, aplicando este juego interactivo, ¿no?, de 3 en raya a la multiplicación de binomio, logramos obtener en la parte central, es decir, en la fila del medio, logramos obtener el resultado de esa multiplicación como tal de los binomios. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque el estudiante comprendió que sin necesidad de aprenderse los diferentes tipos de binomios que existen, no importa el binomio que le pongan como ejercicio, si aplican el método van a obtener entonces un resultado asertivo. El otro tema, entonces aplicando el mismo juego, fue cuando dimos más adelante la parte de factorización. Entonces en la parte de factorización le explicamos que para aplicar este método 3 en raya debe estar bajo esas estructuras, esas dos estructuras, x cuadrado más bx más c, o también la parte de la estructura que tenemos acá, que es ax cuadrado más bx más c. Entonces con esa estructura, bajo esa estructura, podemos entonces aplicar una factorización incrementando este juego de 3 en raya, y se hace de la siguiente manera. Aquí, bueno, dividimos la parte de que, bueno, utilizando el color azul y el color rojo obtenemos el color morado, ¿no? Pero ahí lo que voy a hacer una desagregación de que el color morado se obtiene de la mezcla del azul y del rojo. Entonces, en un primer paso, se les explicó a los estudiantes que el primero tenía que estar ordenado, es decir, lo que es el trinomio, desde el mayor exponente al menor. Entonces, luego, el exponente de mayor grado, ahí tendríamos que factorizar, y más que la factorización viene siendo, es decir, desagregar o que dos variables o dos múltiplos me dan x al cuadrado. Entonces ya ellos venían con esa base y nos dijeron, no, profe, x por x, ya obtenemos entonces x cuadrado. En cuanto al último número, también le decíamos, tanto el primero como el último, ustedes deben factorizar, deben hallar sus múltiplos, pero hay una condición, que los múltiplos que ustedes hayan, cuando realicen luego el producto cruzado, me tiene que dar el elemento del centro. Entonces ya, por ejemplo, en este ejemplo que tenemos el número 6, dos de sus múltiplos sería multiplicar de forma positiva 6 por 1, o puede ser menos 6 por menos 1. Y también otro de los múltiplos serían 2 por 3 o menos 2 por menos 3, que me da 6 positivo. Pero la condición, como se le planteaba, era que al multiplicar en cruz, que es el segundo paso, tendría que dar el número del centro. Esa suma como tal debe dar el número del centro. Entonces queda descartado el 6 y el 1, porque bueno, 6 más 1 me daría 7, no 5. Y en el caso del 3 y el 2 es lo que me daría como tal, es decir, al sumarlo me daría 5. Entonces yo al multiplicar en cruz, ¿no?, está x por 3, daría 3x, x por 2, 2x, y si lo sumo, ya 3x más 2x me daría el resultado central de mi trinomio, que son 5x. De esta manera entonces ya yo obtendría un resultado con estos extremos, que sería x más 2 y x menos 3. Entonces eso fue algo bastante positivo, la aplicación, es decir, incluir este método 3 en raya en la parte de multiplicación de binomios y también la factorización de trinomios. Bueno, la población completa de los estudiantes es un total de 41 estudiantes. Son dos grupos divididos
el primer grupo tiene 20 estudiantes y el segundo grupo tiene 21. Ahora, se les aplicó, luego de explicarles esta metodología, y claro, llevamos algunas horas clases reafirmar este método, en que ellos practicaran el método. Entonces luego se le aplicó un examen con un poco de más rigor, donde tenían que multiplicar diferentes binomios y factorizar diferentes trinomios bajo estas dos estructuras, ¿no?, de los trinomios. Y los resultados fueron los siguientes. Por ejemplo, en el primer grupo de 20 estudiantes, 19 obtuvieron una muy buena puntuación, llegando a un 95% en lo que es la multiplicación de binomios. En cuanto al segundo grupo, que tiene 21 estudiantes, 18 lograron incrementar este conocimiento y aplicar el método de forma efectiva del 3 en raya para la multiplicación de binomios, obteniendo un 86%, ¿no? En cuanto a la factorización, se le complicó un poquito, no tanto, ¿no?, como tal en esta parte, porque logramos de 20 estudiantes, 18 lograron, utilizando el método, lograron realizar un buen procedimiento y obtener buenos resultados en cuanto al grupo 1, y en cuanto al grupo 2 fueron 17 estudiantes. Para el grupo 1, bueno, en factorización un 90%, y para el grupo 2 un 81%. Entonces, estos métodos, el método propuesto como tal, que se aplicaron a este total de 41 estudiantes, ¿no?, en la unidad educativa bilingüe Leonardo da Vinci, los resultados obtenidos mostraron que la aplicación de este método, o incrementar esta metodología de juegos didácticos dinámicos a las matemáticas, fue bastante motivador. Los estudiantes, las experiencias que tuve, en cuanto ya yo le explicaba estos métodos y todo, ellos rápido captaban, había mucho más participación en la parte de la clase, todos querían ir a las pizarras. Bueno, acá poseemos pizarras electrónicas táctiles, y entonces iban a las pizarras electrónicas, realizaban la parte de los procedimientos, y en los exámenes, por supuesto que se le aplicó, ahí salieron bastante bien, ¿no? Un alto porcentaje de estudiantes. Bueno, como conclusión de esta investigación, el uso basado en juegos fue de vital importancia para incorporar a los estudiantes de una forma activa en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, ¿no?, teniendo como objetivo la utilización del juego 3 en raya como estrategia didáctica para el proceso algebraico en la multiplicación de binomios y la factorización de polinomios, obteniendo un resultado, una media, en lo que es del 90,5% en cuanto a la parte de la multiplicación del binomio, y una media del 85,5% en el dominio de la factorización de estos trinomios, estos polinomios, para ambos cursos como tal de primero bachillerato. Entonces, como se puede apreciar, este uso de la gamificación aplicada en las matemáticas fue una herramienta bastante efectiva, en la cual los estudiantes comprendieron no solo el concepto, sino también la parte del procedimiento, de cómo realizarlo mediante este juego, que ellos ya conocían este juego, y por supuesto un incremento en lo que fue la participación, la motivación del estudiante hacia la asignatura y por supuesto hacia el contenido, ¿no?, que se estaba impartiendo, aumentando de esta manera como tal lo que es el pensamiento y el razonamiento lógico. Bueno, esta ha sido como tal la investigación, ¿no?, que llevamos a cabo en este año lectivo, que acá en el Ecuador ya está culminando como tal en este mes de febrero. Si hay alguna pregunta, algo que se quiera debatir en cuanto a los métodos, a la implementación de estos métodos, ¿no?, como estrategia didáctica es decir, en las matemáticas, soy todo oído, los escucho. Bueno, doctor Elio, muchas gracias. Acá hay una pregunta, Sí, entonces sigue, Héctor. Buenas tardes, profesor Elio, ¿me escucha bien? sí, cómo no. Muy buenas tardes. Sí. Me parece interesante, me gustaría saber si llegaron en algún momento a considerar los polinomios que no se podían factorizar, que no podíamos separarlos en dos binomios. En ese caso, ¿qué conclusiones tenían los estudiantes o qué observaciones podían hacer ahí?
Claro, cuando ocurrió eso, es decir, porque más adelante dimos esos mismos trinomios, ¿no? En el cual la factorización, la combinación no funcionaba, ¿no? Entonces, ya de ahí lo que se procedió fue a explicarle la parte de la ecuación general mediante discriminante. Entonces, cómo se puede obtener los valores tanto de X o de Y cuando no ocurre, es decir, cuando no pueden aplicar este método. Eso sí fue, bueno, más adelante que se incrementó ese contenido, igual cuando vimos ya también Ruffini ya con polinomios de grado 4, de grado 5, como tal, también ya ellos como que trataron de distinguir, bueno, qué método también puedo usar el 3 en raya bajo esta estructura que me pueda funcionar, y en caso de que no me funcione, entonces ya aplicaban como tal la parte de la ecuación general por discriminante. O Ruffini, si se daba el caso, ¿no? que fuera ya un polinomio, ¿no? de un grado mayor. Bien, entiendo. Y en el momento en que eso se vuelve de esta forma, en que ellos ya empiezan a conocer fórmulas u otros métodos ya más operativos, menos lúdicos, ¿volvían al método o ya se quedaban con las nuevas formas tradicionales de solucionar? Claro, bueno, mira, tratamos por todos los medios es decir, de no llevar a una forma tradicional tan antigua como tal. Sí, en esta parte igual los muchachos se tuvieron que aprender, bueno, la fórmula, aplicarla, cómo aplicarla. Y realizamos algunos juegos un poco interactivos, ¿no? Incluso de razonamiento rápido, en el cual ellos tenían que determinar. Eso fue una de las estrategias que usamos cuando no se podía usar este juego, ¿no? Entonces, veíamos rápido por equipo. Una de las que me acuerdo que apliqué acá en el aula fue dividirlos por equipo, que ellos mismos realizaran un polinomio, y en el caso de la parte del trinomio, ya veían qué método como tal, ¿no? utilizar cuando se dio el caso de que no utilizaban este método 3 en raya. Ya de cierta manera puede verse que se vuelve un poco a la parte tradicional en el caso de que tienen que ver una fórmula y que de ahí tienen que aplicarla. Pero esto más bien se tornó un poco más interactivo, porque esta parte se ligó un poco con la parte de funciones, y entonces la parte de función cuadrática, donde ellos a veces tenían que analizar ciertas problemáticas. Por ejemplo, lo unimos también con la parte de proyectiles de física, en los cuales ellos implementaron acá como una ballesta, un cañoncito de madera, y entonces disparaban un balín pequeñito de hierro, y ellos calculaban un poco la altura, es decir, cuando crecía y todo, y entonces ahí sacaban esa forma. Entonces llevamos esta parte de ver, ¿no? utilizar la fórmula del método tradicional, de la ecuación general, junto con física y las partes de proyecciones de crecimiento o decrecimiento en función cuadrática, pero lo hicimos de forma experimental con los estudiantes. Eso fue una didáctica bastante que funcionó. Es decir, en clase se explica el contenido, pero nosotros acá tratamos no solo de explicar el contenido y que, bueno, los estudiantes empiecen a resolver ejercicios y ya quedó ahí, no, sino tratar de ver en dónde se aplica, dónde esto que estoy viendo, dónde puedo entonces aplicar. Y cuando ellos ya veían la parte de un trinomio en el cual no podían utilizar este método de 3 en raya, cuando vimos ecuaciones para calcular los valores de X que satisfacían la ecuación, entonces utilizaban la fórmula general, pero lo aplicamos, como les dije, con estos juegos didácticos, haciendo proyectiles, porque me uní con la materia de física, haciendo la parte de proyectiles, y ellos tenían que calcular así mismo la altura máxima y todo de un trinomio. Doctor, muchas gracias. ¿Alguien más tiene preguntas? Yo sí tengo una pregunta. Sí, dígame. Bueno, buenas. Entiendo el afán
que tiene el docente para llegar al aula, al estudiante, y no tener la matemática, o no volver la matemática tan compleja y que se mire como el coco, siempre lo miran los estudiantes. Pero sí me gustaría, o no sé si se hizo el ejercicio en su investigación, hacer una comparación, un paralelaje entre la enseñanza ordinaria de los casos de factorización y utilizando este método, mirar a ver, hacer una comparación y luego hacer una prueba entre los dos grupos, o sea, hacer una separación entre un grupo enseñándole el método tradicional y otro grupo enseñándole mediante el juego de las tres líneas. Entonces, mirar a ver qué resultados tenían, a ver si era viable seguir con el método tradicional o implementar de lleno el de las tres líneas. No sé si eso lo logró hacer usted en su investigación. Sí, al principio sí lo logré hacer porque como les puse anteriormente, es decir, acá por el pénsul como tal del Ministerio de Educación acá del Ecuador, estaban esos temas de los diferentes binomios y ellos lo que hacían era memorizar el nombre de esa multiplicación de binomios, ya sea un binomio al cuadrado, un binomio conjugado, con términos comunes, con términos diferentes. Al principio, en unas primeras clases, cuando se explicó esta parte del contenido y luego se aplicó, yo apliqué inicialmente como tal una evaluación para ver si los estudiantes habían dominado esta parte del contenido, entonces muchos sí salieron un poco bajo y todo, y de ahí es que surge esta parte de la investigación de buscar, de hacer una búsqueda como tal de algún método o algo que nos llevara a los estudiantes que entendieran de una mejor manera utilizando esta parte de los juegos, esta parte de gamificación, y fue un resultado después positivo. El resultado que proyecté fue el resultado final, pero al principio sí hubo un poco de dificultad sin aplicar el método 3 en raya. Cuando ya yo les enseñé este método utilizando el juego 3 en raya, sí hubo un gran avance y después volví a aplicar otra lección a los estudiantes para hacer eso mismo que usted dice, profe, de ir comparando. ¿Qué tal me fue sin explicar el método 3 en raya y qué tal me fue explicando el método 3 en raya y que ellos aplicaran este método sin importar la clasificación como tal que venían en las literaturas de los tipos de binomios que se multiplicaban? Entonces ese es el resultado que plasmé hace un momento acá. A ver si puedo regresar aquí. Este es el resultado ya aplicando el método 3 en raya. Aplicando eso fue el resultado. Porque Bueno, ay, qué pena. sí, no se preocupe. No, es que al principio, como dice el profesor, al principio sí apliqué y tuve que llevar esa dinámica, esa estrategia metodológica, investigar y aplicar esta parte porque los estudiantes tenían esa confusión. Incluso muchos venían con esa parte memorística de aprenderse, bueno, este es el cuadrado del primero más el duplo del primero por el segundo, y entonces de cierta manera cuando ya uno le cambiaba a conjugados, a términos semejantes o términos diferentes, ya se bloqueaban un poco los estudiantes. Y cuando le apliqué, cuando les mostré, estuvimos algunas horas clases ensayando esto a sí mismo, luego practicando, horas clases practicando, entonces sí hubo un avance, un gran avance, y luego de varias horas, entre 2 semanas, que tuvimos ahí la parte de matemática, al finalizar que ya se comprendió tanto la multiplicación de binomios como la factorización de trinomios, aplicando este método de 3 en raya, entonces son los resultados que tienen ahí en pantalla. ¿Alguna otra pregunta o algo? No, profe. Muchas gracias. Ya, gracias a ustedes una vez más por la invitación, a todo el equipo, gracias ahí por siempre tenernos en cuenta para estas exposiciones y debatir ciertos métodos de enseñanza y aprendizaje en las matemáticas que son de vital importancia en los estudiantes. Bueno, muchas gracias por todo.